Buenos días a todos y a todas. Esta mañana, como sabéis, siempre nos reunimos los domingos para alabar y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Y queremos que os unáis con nosotros en la alabanza, en la adoración, en la palabra, porque cada día Dios nos habla a nuestro corazón para que le obedezcamos, no solo para que oigamos su palabra. Entonces, en esta mañana, pues queremos que puedas escuchar lo que el Señor quiere decirte y quiere decirme. Y bueno, pues que el Señor pueda bendecir vuestras vidas. Vamos a empezar a alabar al Señor. Contrariedad, adversidad, Señor, más fuerza nos da todavía para venir ante ti y darte la gracia, Señor. Proclamamos que eres nuestro Señor. Que nos amó
también con el entendimiento, Señor. Te exaltamos, Señor, reconociéndote, Señor, y Dios nuestro. Te exaltamos, reconocemos tu poder y tu majestad, Señor. Es tiempo, Señor, de que nos alcances a nuestra familia, Señor, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, Señor, a nuestros vecinos, que nos alcances con tu poder, que venga sobre nosotros, Señor, el arrepentimiento. Oh, aleluya. Tenemos solo una vida, podemos proclamarte, Señor, para vida eterna. No somos merecedores, Señor, y sin embargo tú nos has dado la mejor opción, que es la salvación, la vida eterna. Sin ser merecedor, me diste salvación, tu mano, mi dolor y toda mi aflicción, tu gracia me llenó, soy libre del temor, por nada pararé. Por eso te la entregamos a ti, Señor, y confiamos en ti. Nuestras vidas, nuestras casas, Señor, nuestras tareas, te las encomendamos a ti, Señor. En ti estamos protegidos, estamos seguros. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
he probado y quiero más, y no me quiero conformar, y he probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más, y no me quiero conformar, he probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. No nos conformamos, Señor. Queremos más de ti, más de tu Espíritu. Queremos más, Señor, más de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Entonamos, Señor, este cántico reconociendo tu grandeza, Señor, tu esplendor, tu majestad. Tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega. Te cantamos con el corazón, Señor, y con el conocimiento, Señor, con el entendimiento. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra Él está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, cuán grande es Dios, canta la
Gloria al Señor. Pues vamos a orar al Señor para que Él bendiga su palabra y pueda hablarnos y darnos vida a cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor. Amén. Padre, queremos darte las gracias por poder alabarte, por poder adorarte. Gracias porque tú nos has abierto los ojos del entendimiento para que podamos tener ese encuentro personal contigo, podamos tener esa relación contigo, Señor. Gracias porque si tú no te hubieras revelado, seguiríamos perdidos en nuestros delitos y pecados, sin fe, sin esperanza. Oh Dios, yo te pido que tú puedas llevar esa luz, Señor, a todo aquel que anda en tinieblas. Te pido que tú abras, tú sigas abriendo los ojos del entendimiento de personas, Señor. Oh Padre, solo tú sabes hasta dónde llegan estas ondas de internet, Señor. Te pido, Padre, que toques los corazones, que libertes al cautivo, Señor, que pongas en libertad al oprimido por el diablo. Yo te pido, Señor, que tú sigas sanando a los quebrantados de corazón, que sigas sanando a los enfermos, Señor, y que siga siendo anunciado el Evangelio de la gloria en todo lugar, Señor. Padre, que tu luz resplandezca. Te pido, Señor, que tú me unjas en este día y me uses para tu gloria y para tu honra, Señor. Que tú puedas vivificar la palabra que salga de mi boca, Señor, para que pueda realizar la obra para la cual tú la envías. Oh Dios, yo te pido que prepares la tierra de nuestros corazones, Señor, para que tu palabra encuentre buena tierra y pueda dar fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Amén. Supongo que sabéis, la mayoría de los cristianos sabréis, que en el Nuevo Testamento hay dos grupos de cartas. Hay unas cartas que se llaman universales y otras que se conocen como cartas paulinas. Una de las diferencias es que el grupo de las cartas paulinas, como su nombre indica, fueron escritas por el apóstol Pablo, mientras que las universales no. Pero además se diferencian en los destinatarios de esas cartas. Las cartas de Pablo
iban dirigidas a personas concretas o a iglesias concretas, mientras que las universales estaban dirigidas a la cristiandad en su conjunto. Ahora bien, yo quiero que nos hagamos una pregunta para la reflexión. ¿Es correcta esta última diferenciación entre las cartas universales y las cartas paulinas? Si nos atenemos a sus destinatarios primarios, sí que es correcta esta clasificación. Pero solo atendiendo a los primeros destinatarios. Porque al poco tiempo, esta clasificación dejó de ser válida. Porque las cartas de Pablo, aunque iban destinadas a personas concretas y a iglesias concretas, al poco tiempo fueron leídas por todos los cristianos y fueron útiles para la edificación de la Iglesia Universal. Por lo que muy pronto pasaron a ser realmente cartas universales. Y son tan universales que 21 siglos después de haber sido escritas, siguen siendo útiles para la edificación de la Iglesia. Por lo tanto, haciendo honor a la verdad, podemos calificar las cartas de Pablo como tan universales como las que se conocen como cartas universales. Pero en este día no quiero hablar ni de las cartas paulinas ni de las cartas universales. Hoy voy a empezar una serie de mensajes basados sobre las cartas que fueron escritas por Juan a iglesias concretas, pero el autor intelectual de esas cartas no fue el apóstol Juan, sino que fue Jesús mismo. Fue Jesús dictando cartas a 7 iglesias que existían en ese momento en el que fueron escritas las cartas. Pero que igual que las cartas paulinas han trascendido en el tiempo y han llegado hasta nuestros días para servirnos de enseñanza y de edificación a nosotros, a toda la cristiandad en su conjunto. Como ya podéis suponer, me estoy refiriendo a las cartas que están en el libro del Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3. Así que hoy vamos a empezar con la primera iglesia, la primera carta que fue dirigida a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer el Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero ¿quién es esto? Que aborrecen las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos pastores
nos gustaría que nuestra iglesia se pareciera simplemente a esta iglesia de Éfeso, a la que el Señor Jesús le dice, y esto es importante, yo conozco tus obras. A veces creemos que las buenas obras pasan desapercibidas, que los cristianos no tenemos por qué hacer buenas obras, pero es un grave error. El apóstol Pablo dice que debemos de andar en las buenas obras que Dios ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero además aquí el Señor Jesús está diciendo, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Era una iglesia perseverante, que no puede soportar a los malos. Todas estas cosas son cosas buenas que nos gustaría que las iglesias fueran así hoy en día. Pero hay un detalle de esta iglesia, de la historia de esta iglesia, que es muy curiosa, interesante y edificante. Si nos preocupamos de investigar un poco en esta iglesia, en el Nuevo Testamento, porque esto que he leído es el último registro que tenemos acerca de la historia de la iglesia de Éfeso. Pero, a diferencia de la mayoría de las iglesias del Nuevo Testamento, conocemos desde el principio el nacimiento de esta iglesia hasta este momento. De las demás iglesias, pues, sabemos quizás cómo surgieron, pero no hay una secuenciación de la evolución de la iglesia con el paso de los años. Sin embargo, de la iglesia de Éfeso sí. Tenemos el registro de su nacimiento en el libro de los Hechos. Luego tenemos un registro de la evolución de la iglesia en la carta que el apóstol Pablo le escribe. Y por último tenemos este último registro de lo que el Señor Jesús advierte a la iglesia. No es un profeta el que va a la iglesia a decirle lo que Dios piensa de ella. Es el propio Señor Jesús el que dicta esta carta que Juan escribe. La descripción que hace Jesús de esta iglesia, como os decía, no es muy mala. De hecho, yo firmaría por tener una iglesia como la de Éfeso. Pero hay una cosa que resalta en esta carta y es una aparente contradicción. Si nos limitamos a leer esta carta, podría parecer que hay una contradicción. Porque Jesús les dice que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo estoy seguro que el pastor que recibió esta carta y los miembros de la iglesia que recibieron esta carta entendían perfectamente las palabras de Jesús, porque siempre que Jesús habla es para que se le entienda. Él nunca habló de una manera difícil de entender. Cuando él quería decir algo, se hacía entender perfectamente. Y el pastor y los miembros de esta iglesia seguro que entendieron el mensaje transmitido por el apóstol Juan a través de esta carta. Pero para nosotros que vivimos 21 siglos después, si cogemos solamente esta carta, puede parecer una contradicción. Pero para que podamos entender que no hay ninguna contradicción en las palabras de Jesús, necesitamos conocer la historia de esta iglesia. Y el nacimiento de esta iglesia se relata en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 20. Como es un pasaje muy largo, no lo voy a leer. Pero, como os digo siempre, en tu casa, toma un poquito de tiempo para meditar
en la palabra del Señor, para meditar en lo que has escuchado en este día y para leer los textos completos, para que te des cuenta que no estoy sacando nada de su contexto. Haz como la iglesia de Berea, que en su casa escudriñaban las Escrituras para ver si lo que les enseñaba el apóstol Pablo era verdad, conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento, que eran las que en ese tiempo tenían. Así que toma nota, libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 20, tenemos la descripción del nacimiento de la iglesia. Y más o menos, el nacimiento de la iglesia de Éfeso fue así: un joven llamado Apolos, del que no se sabe de dónde procedía, porque no hay registros de él en el día de Pentecostés, ni a lo largo de la historia de la iglesia, no hay registros de quién es este joven llamado Apolos. Aquí empezamos a conocer un poco de este hombre, que posteriormente sí se habla de él. Pero este joven Apolos había oído un evangelio parcial y predicaba un evangelio parcial. Y digo que hablaba de un evangelio parcial porque no hablaba del Espíritu Santo ni hablaba del bautismo instituido por Jesús. Este hombre solamente conocía el bautismo instituido por Juan o practicado por Juan. Pero tenía un celo. Él sabía que Jesús había muerto en la cruz. Y él predicaba eso. No le importaba que no tuviera un conocimiento total y absoluto de lo ocurrido. Él de alguna manera supo que Jesús había muerto en la cruz por sus pecados y comenzó a predicar con celo el Evangelio, aunque fuera un Evangelio parcial. Y eso debería de servirnos a nosotros de ejemplo, que no necesitamos ir a la universidad de teología para predicar el Evangelio. Tenemos que anunciar el Evangelio tal y como nosotros lo hemos experimentado. No necesitas ser doctor en teología ni licenciado en teología. Tú ocúpate de predicar el Evangelio a las personas con las que te relacionas según el conocimiento que Dios te ha dado. Haz de la predicación del Evangelio una prioridad en tu vida, porque queda poco tiempo. No importa si metes la pata y enseñas cosas que no se ajustan perfectamente o estrictamente a la ortodoxia cristiana. Predica aunque solo tengas un conocimiento parcial del Evangelio. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque lo único verdaderamente importante es predicar el Evangelio de la salvación por gracia, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. No importa si no sabes nada más, solo sabes de verdad que has sido salvado por la gracia de Dios mediante el sacrificio de Jesús. Así que si metes la pata, pues siempre habrá tiempo de corregir. Como ocurrió en Éfeso, que cuando llegó el apóstol Pablo, corrigió lo que no era correcto de la enseñanza que habían recibido de Apolos. Lo que sí que es importante es que no nos aferremos a lo que se nos ha enseñado como si fuera palabra de Dios. Tenemos que tener, como tuvo la iglesia de Éfeso, una actitud humilde para dejarnos enseñar. Esta iglesia o este grupo de creyentes no se aferraron a lo que habían recibido, a la enseñanza que habían recibido de Apolos, sino que estuvieron abiertos y dispuestas a recibir
las enseñanzas aportadas por Pablo, que estaban más ajustadas a la verdad del Evangelio. También es importante que si nosotros estamos predicando algo que no se ajusta totalmente a la verdad de la palabra de Dios, también estemos dispuestos a aprender y a cambiar nuestra enseñanza, cuando con las Escrituras nos muestren que estamos predicando algo incorrecto, como hizo Apolo. No solo la iglesia estuvo dispuesta a recibir las enseñanzas correctas, a ajustar lo que habían recibido a la verdad de la palabra de Dios, sino que el que les había enseñado, Apolo, también estuvo dispuesto a ser enseñado. A pesar de que él predicaba, no por eso ya se creía el super Apolo, él estuvo dispuesto a dejarse enseñar por Priscila y Aquila y corrigió sus errores doctrinales. Pero volviendo al nacimiento de la iglesia de Éfeso, después de que Apolo se marchara, llegaron Pablo y su equipo ministerial. Y Pablo, al llegar a esa iglesia, se da cuenta que algo fallaba. No había manifestaciones visibles del Espíritu Santo. Pero quiero resaltar de que a pesar de no haber manifestaciones del Espíritu Santo, y a pesar de que ellos solo habían sido bautizados con el bautismo de Juan, son llamados por Lucas. Y Lucas estaba siendo inspirado cuando escribió este libro. Son llamados por Lucas discípulos. Por lo que se puede perfectamente ser discípulo sin haber sido bautizados por el Espíritu Santo y teniendo algunos errores doctrinales en nuestro credo. Pablo, lleno del fuego del Espíritu Santo, les habla del Espíritu Santo, corrige los errores doctrinales y los bautiza según el bautismo establecido por Jesús, experimentando la iglesia de Éfeso una refundación o un renacimiento lleno del fuego y del Espíritu, comenzando a hablar en nuevas lenguas y a profetizar. Quiero resaltar lo que dice el versículo 7, Hechos 19:7, y compararlos con Hechos 19:10. Hechos 19:7 dice: eran entre todos 12 hombres. Es decir, esta iglesia no era una iglesia multitudinaria. Eran 12 hombres, probablemente con sus esposas. Lo que pasa es que en este tiempo las mujeres no se contabilizaban. Por tanto, eran una iglesia probablemente de alrededor de 24 personas, según nos dice el versículo 7. Y el versículo 10 nos dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Tengo que hacer una pequeña aclaración, porque cuando aquí Lucas escribe Asia, no se refiere a lo que hoy en día nosotros conocemos como el continente llamado Asia. Se refiere a lo que hoy conocemos como Turquía, que en ese tiempo era conocido como Asia. Pero de todas maneras podemos hacernos una idea del fuego que había en esta iglesia, que en cuestión de 2 años pasaron de ser alrededor de 24 personas a ser conocido el Evangelio en todo el territorio que hoy en día es conocido como Turquía. El Espíritu Santo se movía de tal manera que hacían milagros extraordinarios entre ellos. Y la señal más inequívoca del poder de Dios que había en esta iglesia durante los primeros años de vida de la iglesia es lo que relata Lucas en el versículo 19.
Hechos 19:19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Este versículo no está por casualidad, y los detalles que da Lucas en este versículo no son por casualidad. Nada en la palabra de Dios está por casualidad. Todo tiene un propósito y todo tiene una enseñanza, y todo es para edificación de la iglesia de todos los tiempos. La verdad es que hoy en día raramente escuchamos de brujos, adivinos o hechiceros que se convierten a Cristo. Y los hay. No me refiero a que se conviertan a Cristo, me refiero a que hay brujos, hay hechiceros. Y muchos además. No los de pacotilla que salen por la televisión anunciándose, que la inmensa mayoría son embaucadores. Los que de verdad son brujos, hechiceros, adivinos, no se hacen propaganda por la televisión. Y es muy difícil que se conviertan a Cristo, porque ellos son auténticos siervos, servidores de Satanás. Pero en Éfeso, con el renacimiento de la iglesia, los cristianos estaban tan llenos del Espíritu Santo y de fuego que el poder de Dios se manifestaba por todas partes por donde iban los cristianos. Y se manifestaba de tal manera que era indubitable que Dios era infinitamente superior y más poderoso que Satanás. Por lo que cuando estos siervos de Satanás veían con sus propios ojos la verdad de que realmente Satanás no era tan poderoso como él había presumido, le daban la espalda y se volvían a Jesucristo, que lo había vencido en la cruz del Calvario. Satanás siempre hace creer que él es el que reina, que él es el más poderoso. Pero como he oído a veces decir, Satanás no es más que un ratón con altavoz. O es un ratón al que se le proyecta una luz de cerca y da una sombra muy grande. Pero no deja de ser un ratón vencido por Jesús en la cruz del Calvario. La prueba de la conversión auténtica y genuina de todos estos brujos, hechiceros, adivinos, es que ellos no se guardaron los libros de magia por si acaso cambiaban de parecer. Ni siquiera los vendieron como hoy en día, que somos muy pragmáticos, hubiéramos hecho mucho. Porque claro, tenían mucho valor. Daros cuenta que los libros hoy en día se imprimen por miles, por millones. Por eso son relativamente baratos. Pero en aquella época, en tiempos de Pablo, había que escribirlos a mano, sobre papiro o pergamino. Ya en este tiempo era más usado el pergamino. Y estos hombres cogieron estos libros valiosos, que con el pergamino muchas veces se podían reutilizar, se podía con mucho trabajo limpiar, borrar todo y reutilizar. Pero eso que había sido para el servicio de Satanás, prefirieron no volverlo a usar. Y lo trajeron todos en medio de la iglesia y los quemaron. Y quiero recalcar el precio, porque no eran 1.000 euros ni 2.000. El precio de lo quemado eran 50,000 piezas de plata. Cada pieza de plata, la mayoría de los comentaristas que he leído coinciden en que se refiere a un dracma o a un denario, que era el salario de un día de trabajo. Así que para que podamos hacernos una idea hoy en día de el valor de lo quemado, es que pensemos cuál es el valor de un día de trabajo
trabajo de un mileurista. Un mileurista gana alrededor de 33,33 euros al día. Pues si lo multiplicamos por 50.000, nada más y nada menos, sale alrededor de 1.600.000 euros, no pesetas, euros. Os puedo asegurar que hay que estar muy bien convertido para estar dispuesto a desprenderse y a quemar algo que tiene un valor de 1,5 millones, de más de 1,5 millones de euros. Pero el poder de Dios que se movía en aquella iglesia de Éfeso era tal en el primer amor que el dinero no les importaba. Lo que les importaba de verdad era ser vasos de santidad a través de los cuales Dios pudiera moverse y bendecir a los demás. La iglesia estuvo tan llena de fuego y el Espíritu Santo se movía tan poderosamente que llegado el tiempo en el que Pablo tenía que marcharse, Pablo se fue tranquilo. La iglesia estaba bien fundada sobre la roca que es Cristo y el fuego de Dios ardía en el corazón de los cristianos de la ciudad de Éfeso. Pero fue pasando el tiempo y la monotonía comenzó a llegar e implantarse en la iglesia. El fuego se fue apagando y las manifestaciones del Espíritu Santo fueron siendo sustituidas por otras manifestaciones nada espirituales. Pero que para la mayoría de los miembros que no se preocupan más que de ir a las reuniones y ir al remolque de los líderes, pasó desapercibido. Y creían que eran las mismas manifestaciones que en su principio había producido el Espíritu Santo. Y la iglesia seguía en su monotonía el día a día, mientras que los líderes iban cambiando su búsqueda de Dios y el llenarse del Espíritu Santo y del fuego de Dios, lo fueron cambiando por otras prácticas nada espirituales, pero que hacían que hubieran manifestaciones que para aquellos miembros que simplemente iban a remolque no notaban la diferencia. Esto que estoy diciendo lo podemos deducir de lo que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia unos cuantos años después. Vamos a leer lo que Pablo les escribe en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, donde el apóstol Pablo les dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Qué triste, con lo bien que habían empezado, ahora necesitaban del alcohol para simular lo que en un principio fue un mover del Espíritu Santo genuino. Qué triste que ahora prefirieran sentir los efectos del alcohol antes que esforzarse en la gracia y buscar al Señor para llenarse de la presencia del Señor y seguir transmitiendo el fuego de Dios en el servicio que hacían para Dios. Pablo se lo dice muy claramente, cerca del final de la carta les dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Habían comenzado actuando y andando como sabios, buscando a Dios para que el Espíritu Santo se manifestara, pero habían ido cambiando su sabiduría por la necedad de ir llenándose de alcohol en vez del Espíritu Santo.
Y Pablo les pide que hagan un alto en el camino, que reflexionen y que se vuelvan, que se den cuenta que no deben de embriagarse con vino, sino que deben de llenarse del Espíritu Santo. Pero por lo que dicta Jesús en la carta que le dedica a la iglesia de Éfeso, podemos deducir que la advertencia de Pablo de que debían de andar como sabios y no como necios no había surtido gran efecto, porque seguían trabajando arduamente por amor al Señor, pero no habían recuperado ese fuego que experimentaron en su primer amor. Seguían andando como necios en vez de como sabios, ya que preferían llenarse de alcohol antes que de la presencia y del fuego de Dios. Es verdad que trabajaban mucho para el Señor, porque amaban al Señor. Eso es innegable, es indiscutible. Tenían que amar de verdad al Señor, porque ser cristiano en aquella época era algo muy serio. Porque en el mejor de los casos podías acabar en la mazmorra más húmeda y fría de la cárcel, pero en el peor de los casos podías acabar comido por los leones o quemado vivo delante del griterío de los espectadores que disfrutaban viendo el sufrimiento de los cristianos. Así que quien se convertía de verdad al Señor. Quien se convertía era porque amaba de verdad al Señor. Pero amar al Señor no era suficiente. Jesús no se conformaba con que lo amaran, ni incluso que ese amor les llevara a trabajar arduamente para Él. Jesús quería recuperar la relación con su iglesia. Jesús quería que ellos recuperaran esa hambre y esa sed de su presencia, que los hiciera arder de nuevo con ese primer amor. Jesús quería que buscaran su presencia, que buscaran tener relación con Él, más que trabajar para Él. Porque es más importante nuestra relación con Dios que nuestro trabajo para Dios. Lo que Dios más quiere de nosotros no es trabajo, es nuestra persona, es nuestra relación con Él. Mucho más desea nuestra relación que nuestro trabajo. Y nuestro amor por Él no es suficiente. Dios quiere nuestro tiempo, nuestra persona. Jesús anhela pasar tiempo con cada uno de nosotros. Y esa es una relación que nos puede llenar de fuego, porque Dios es fuego consumidor. Hay otras dos cosas positivas que Jesús destaca de esta iglesia. No solo destaca el que lo amaban y que trabajaban arduamente por Él. Jesús destaca otras dos cosas de esta iglesia y que vamos a verlas brevemente. En Apocalipsis 2:2, una de las cosas que dice Jesús es que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No podemos ser crédulos. A veces pensamos que vamos a la iglesia y tenemos que creernos todo lo que nos digan, tenemos que aceptar a todos los que dicen ser siervos de Dios, los tenemos que aceptar como siervos de Dios y no podemos juzgarlos en el buen sentido de la palabra juzgar. Sin embargo, aquí vemos que Jesús alaba a la iglesia porque han probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. No podemos conformarnos con lo que oímos de aquellos que se dicen siervos de Dios. Y no me refiero solo a la proliferación actual de apóstoles, porque
Es curioso los pocos apóstoles que hubieron en el primer siglo y la cantidad de hombres que hoy en día se dicen ser apóstoles. Pero la enseñanza no debe de limitarse a aquellos que se dicen apóstoles. Esta enseñanza la podemos aplicar a cualquier siervo de Dios. Y Jesús dijo que el fruto es lo que determina al árbol. Es decir, el árbol se conoce por el fruto. Es decir, debemos de juzgar el árbol. Cuando yo veo un árbol, juzgo. ¿Es un manzano o no lo es? Y puedo saber si es un manzano o no, mirando entre las ramas y las hojas del árbol, si tiene manzanas. Desgraciadamente, en cuanto hablamos del fruto de los siervos de Dios, casi siempre enseguida pensamos en los miembros que tienen su iglesia. Pero ese no es el fruto más importante. El fruto más importante es el fruto del Espíritu Santo. Por lo que en lo que nos debemos de fijar sobre todo es si esa persona que se dice ser siervo de Dios manifiesta el fruto del Espíritu en su vida, no en la reunión, porque en la reunión todos somos santos, en su vida. A veces caemos en la falsa espiritualidad de pensar que no debemos examinar la vida de los siervos de Dios. Pero la vida de los siervos de Dios tiene que ser una carta abierta y leída por todos, a fin de que todos puedan ver el fruto del Espíritu en ellos. Pablo en varias ocasiones repite: sed imitadores de mí. Y para poder imitar a alguien, primero hay que examinarlo detenidamente. Y si no están de acuerdo conmigo, no hay más que preguntar a los imitadores. ¿Veis? Con la televisión a veces vemos muchos imitadores y algunos son muy buenos imitando al personaje que imitan. Imitan los mismos gestos, imitan la misma forma de hablar. Pues preguntémosles, ¿cuántas horas se pasan examinando a la persona a la que van a imitar para poder aprender a hacer sus gestos y su forma de hablar? Pablo les dice a los cristianos de la iglesia de Filipo, en Filipenses capítulo 3, versículo 17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No el ejemplo que tenéis en Cristo, el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque yo vivo. El Pablo lo que les está diciendo es: yo vivo conforme a lo que digo. Yo no predico un evangelio para vosotros y yo vivo de otra manera diferente. Examinadme. Examinadme. Y conducíos como nos conducimos nosotros. Conducíos según el ejemplo que habéis visto en nosotros. No según lo que habéis oído de mis palabras, según el ejemplo que habéis visto. Todo cristiano debe de dar ejemplo, pero los siervos de Dios mucho más. Así que no debemos dejarnos deslumbrar por ningún hombre, ni por su palabrería, ni por su aparente poder, porque hay muchos poderes engañosos, ni por nada que no sea la manifestación genuina del fruto del Espíritu en él. No olvidemos que Jesús alaba a los cristianos de Éfeso por haber probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y en general a cualquier siervo de Dios. Y con esto no estoy diciendo que no haya apóstoles. Yo sé que hoy en día hay una controversia entre los que dicen que hay apóstoles. No quiero entrar en esa controversia. Lo que quiero es que saquemos la enseñanza que Jesús está dando a la iglesia. Debemos de probar a los que se dicen siervos de Dios. Y no se prueba según mis
conceptos según mi idea de lo que debe de ser un siervo de Dios. Se prueba examinando su vida si tiene el fruto del Espíritu en su vida. Y esto cobra especial importancia en este tiempo en el que estamos viviendo, porque tanto el apóstol Pablo como Pedro advierten que en los últimos tiempos proliferarán los falsos siervos de Dios, que tratarán de engañar a las ovejas y aprovecharse de ellas. Y es nuestra responsabilidad, la de todos, el probar a estos siervos de Dios, examinándolos a la luz de las Escrituras, porque las Escrituras son la regla con la que hay que comparar. Y las Escrituras son el espejo en el que debemos de mirarnos y el que debemos de usar para mirar a través de él a los siervos de Dios. Y la segunda cosa positiva que Jesús dice de esta iglesia la encontramos en el versículo 6, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, que dice: pero tenéis esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. No sé quiénes eran estos nicolaitas, ni los estudiosos se ponen de acuerdo, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero lo que por el nombre sí que es bastante probable es que fueran seguidores de uno de los primeros diáconos de la iglesia de Jerusalén, elegido junto a Esteban y a Felipe, llamado Nicolás. La tradición no bíblica dice que él comenzó a predicar igual que Felipe y Esteban, pero se desvió doctrinalmente, montando una herejía. Y Jesús dice que los aborrece. Así que quienes fueran realmente no importa. Lo que Jesús hablaba de la iglesia de Éfeso es que aborrecían lo mismo que él aborrecía. Y esto es lo que nos debe de servir a nosotros de lección para que lleguemos a aborrecer de verdad todas aquellas cosas que sabemos que Jesús aborrece, para que nos mantengamos firmes en el camino de la santidad. Ahora quiero hacer un llamado para que si todavía no le has entregado tu vida a Jesús, o si se la entregaste hace tiempo y te has enfriado, has perdido tu primer amor, te invito a que repitas la oración que voy a hacer y a partir de hoy experimentes un nuevo comienzo en tu vida en el que Jesús viva y reine en tu corazón y el fuego del Espíritu Santo pueda arder en tu vida. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Yo te pido que tú nos limpies más y más, que nos perdones. Perdones nuestra dejadez, perdones el haber vivido de espaldas a tu voluntad, o perdones el habernos enfriado, haber perdido este primer amor. Te pido, Señor, que tú renueves ese pacto conmigo, Señor. Te pido que tú entres de verdad en mi corazón y puedas reinar en mi corazón, y que el Padre pueda enviar el Espíritu Santo en mi vida para hacerme arder con el fuego de tu Espíritu Santo, y que mi vida se convierta en una antorcha movida por el Espíritu que vaya alumbrando y calentando allí donde esté. Te pido que tú obres en todo, que tú reines y que me ayudes a que el Espíritu Santo pueda crecer en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Y si no has hecho la oración ahora, mientras estés vivo tienes tiempo, pero no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Así que
Yo quiero pedirte que por tu bien no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón. Solo Él puede darte paz en medio de las tormentas de la vida que vamos a vivir todos. Solo Él puede sostenerte cuando tus fuerzas flaqueen. Solo Él puede darte ánimo cuando no lo tengas. Por eso, si no has hecho la oración en este momento, cuando quieras, cuanto antes, enciérrate en un lugar donde no te vayan a molestar y invita a Jesús a entrar en tu corazón. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte para todos. Ya sabes que si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, o puedes visitar nuestra web que es iglesiagenesis.jimdofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas. Jimdofree, deletreado JIMDOFREE.com. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta la semana que viene, que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor.